Bienvenidos una vez más al curso de razonamiento matemático, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, el tema a trabajar es razonamiento geométrico primera parte. Sin más que decir, muchachos, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Bien, rápidamente el día de hoy vamos a estudiar los siguientes puntos. En primer lugar, los ángulos, y aquí vamos a hacer mención pues en la clasificación según su medida. Recordemos pues que un ángulo es aquella figura geométrica formada por dos rayos no colineales, en este caso tal y como puedes observar aquí, y además en este caso con extremo común. Es decir, este punto que tú ves aquí es extremo común, ¿no es cierto?, de estos dos rayos, en este caso no colineales, ¿de acuerdo? Y en este caso a este extremo se le denomina pues vértice, y a estos dos rayos se le denomina pues lado del ángulo. Y la clasificación según su medida la tenemos aquí. En este caso, un ángulo agudo se entiende pues como aquel ángulo, ¿no es cierto?, el cual se encuentra en el siguiente intervalo: es mayor a 0 grados pero menor a 90 grados, ¿de acuerdo? Un ángulo recto, en este caso, es un ángulo cuya medida es de 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel ángulo, como puedes observar aquí, el cual pues se encuentra en este caso en el siguiente intervalo, ¿no? Es mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Y un ángulo llano es el que tú observas aquí en pantalla, es aquel pues donde su medida es de 180 grados, ¿no? También se le llama pues ángulo, en este caso, de media vuelta, ¿no? Media vuelta. Bien, bueno, esta es la clasificación según la medida, ¿no?, de los ángulos, pero también tenemos una clasificación la cual es según la posición de sus lados. Tenemos ángulos adyacentes, tal y como puedes observar aquí. A esto de aquí se lee pues de la siguiente manera, ¿no? Medida del ángulo AOC, ¿no? A o C. Esta se iría igual pues a la suma, en este caso, de alfa más beta, ¿no? La suma de estos dos ángulos. Aquí simplemente estamos recordando pues algunas nociones básicas, ¿no?, del tema de ángulos, ¿no? Este tema lo ven con más detalle en geometría. De igual manera aquí tenemos lo que vendrían a ser ángulos consecutivos. De igual manera tenemos pues la medida del ángulo A, O D, ¿de acuerdo? En este caso sería pues la suma de estos tres ángulos, alfa más beta más teta acá. Listo. También tenemos lo que vendrían a ser ángulos opuestos por el vértice. Bueno, en este caso, dado el vértice O, ¿y qué es lo que se va a cumplir? Cuando los ángulos son opuestos por el vértice, se cumplen pues que estos dos ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Hay que tener ello muy pero muy en claro, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, sigamos entonces, muchachos, con la parte teórica. Bien, la clasificación según la suma de sus medidas. Bajo este criterio tenemos dos tipos de ángulos: los complementarios y los suplementarios. Los complementarios básicamente es cuando dos ángulos suman 90 grados, tal y como puedes observar aquí en la imagen. Y tenemos pues que alfa, si despejamos alfa, sería igual a 90 grados menos beta, y beta, de igual manera, despejándolo, sería igual a 90 grados menos alfa. De ahí concluimos que alfa es el complemento de beta, y beta de igual manera es el complemento de alfa. A estos jóvenes se le denomina pues como ángulos complementarios. De igual manera tenemos pues los ángulos suplementarios. Son aquellos pues cuando dos ángulos suman, en este caso, 180 grados, ¿no? Tenemos pues acá teta y tenemos aquí al ángulo omega. Teta sumado con omega es igual a 180 grados. Despejando teta sería igual a 180 grados menos omega, y el ángulo omega sería igual pues a 180 grados menos teta. De aquí pues luego decimos que teta es el suplemento de omega y omega es el suplemento de teta, ¿no? Básicamente complementarios simplemente es cuando dos ángulos suman 90 grados, y suplementario cuando suman 180 grados. Bueno, de igual manera vamos a ver una nota muy importante. ¿A qué le denominamos bisectriz de un ángulo? Bueno, la bisectriz en este caso es un rayo que parte del vértice, en este caso O,
y divide al ángulo en dos ángulos congruentes o también denominados de igual medida. En este caso el rayo OX se le denomina bisectriz ya que parte al ángulo AOB en este caso, de acuerdo, AOB en dos ángulos de igual medida, es decir, haría pues que el ángulo AOX sea igual pues al ángulo XOB, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Nota también de igual manera tener un ángulo de una vuelta, lo que tú observas aquí, pues si tenemos un ángulo de una vuelta, los ángulos en este caso alfa, beta, teta, omega, gamma, la suma de esos ángulos tiene que ser igual a 360 grados. Importante ello, ¿de acuerdo? De igual manera quiero que recuerdes lo siguiente: cuando a nosotros nos hablen pues del complemento de un ángulo, por ejemplo el complemento de alfa, se entiende como 90 grados menos alfa, ¿de acuerdo? Simplemente, ¿qué hacemos? 90 grados le restamos el mismo ángulo y ahí obtenemos el complemento de dicho ángulo. Por ejemplo, el complemento de 30 grados sería igual pues a 90 grados menos el mismo ángulo que sería 30 y sería 60 grados, ya que 30 y 60 suman, vuelvo y repito, 90 grados. Por eso es que son complementarios. El complemento de 54 grados sería igual a 90 grados menos 54, eso nos daría pues 36 grados. Eso quiere decir pues que los ángulos 54 grados y 36 grados son complementarios. De manera similar trabajamos el suplemento de un ángulo, solo que aquí la denotamos con la letra S, entre paréntesis el ángulo al cual vamos a extraer pues el suplemento, y esto sería igual a 180 grados menos alfa. Ejemplo, el suplemento de 75 grados sería igual pues a 180 grados menos 75 grados, ¿no? Simplemente restando nos daría 105 grados. Eso quiere decir que 75 grados y 105 grados son suplementarios. Muy bien. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos por ejemplo el suplemento del ángulo 152, ¿no? 152 grados. En este caso esto sería igual a 180 grados menos 152 grados, que sería 28 grados. De acá quiero pues que notes que en este caso vamos a tener pues que 28 grados y 152 grados son suplementarios. Muy bien, jóvenes, entonces este es un breve repaso de todo lo que vamos a realizar pues el día de hoy en la práctica dirigida. Muy bien, jóvenes, veamos ahora el siguiente punto, que trata de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Podemos observar aquí en este caso tres rectas, dos que son paralelas, es decir L1 y L2. Que sean paralelas significa pues básicamente que ellas en su prolongación nunca van a intersectarse, nunca van a chocar, ¿de acuerdo? Siempre van a mantener, por así denominarlo, la misma distancia entre ellas. Bueno, si decimos que son paralelas, la podemos denotar así, ¿de acuerdo? Y tenemos una tercera recta que es secante a ellas dos, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí se va a cumplir algunas propiedades muy importantes. El primero pues que por ángulos alternos internos, en este caso C, este ángulo va a ser igual a E y D va a ser igual a F, ¿no? A esto se le denomina pues ángulos alternos internos. Los ángulos alternos externos te menciona pues que A va a ser igual a G y B igual a H. Como A va a ser igual a G, ¿eso cómo yo lo puedo deducir? Bueno, simplemente así. Por opuesto por el vértice, acá sería, si te percatas, C tendría que ser igual a, ¿no es cierto? Y de igual manera, opuesto por el vértice, en el caso de G, aquí E va a tener que ser pues en este caso G. Ahí está. Y recuerdas que habíamos dicho que E es igual a C, por lo tanto A es igual a G. Y eso mismo ocurre con D igual a F y B igual a H, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean opuestos por el vértice, vuelvo y repito. De igual manera, los ángulos conjugados internos son aquellos pues quienes, por ejemplo, si están en la parte interna, ángulos conjugados, si están en esta parte, por ejemplo en la parte derecha, en la parte interna, C y F, la suma va a ser 180 grados. En el caso de D y E también la suma va a ser 180 grados, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar con A y con H, vuelvo y repito, opuestos por el vértice, como H opuesto por el vértice sería igual a F. De igual manera A sería igual a, bueno, A más H sumarían 180 grados y lo mismo pasaría con B más el ángulo G, ¿de acuerdo? Entonces
Hay que tener ello muy en cuenta, muy en claro, ¿de acuerdo? De igual manera los ángulos correspondientes tienes que A va a ser igual a E, B igual a F, lo mismo va a pasar con D igual a H y C igual a G. Bueno, estos 8 ángulos que se forman no es tampoco muy complicado de resolver o de hallar, simplemente basta que recuerdes que dos ángulos que se encuentran en la parte interna suman 180 grados, y si están en la parte interna pero uno está en la parte izquierda y el otro está en la parte derecha, por así denominarlo, uno está en la parte superior y el otro está en la parte inferior, también son iguales, ya que todo se deduce simplemente por como los ángulos están opuestos por el vértice, van cambiando de posición, por así denominarlo, ¿no? Y bueno, de aquí se deduce pues todas estas propiedades. Hay algunas propiedades adicionales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si un problema tiene esta característica, lo que tú tienes que hacer básicamente aquí es, en este caso, recordar pues que la suma de los dos ángulos que miran pues para la derecha, en este caso hablo de alfa y hablo de beta, es igual a la suma del ángulo que mira para la derecha. Ahí está. Esto, si lo llevamos de una manera más general, a esto se le conoce como regla de Serrucho. Todos los ángulos, en este caso que miran a la derecha, como X, Y y Z, la suma es igual a todos los ángulos que miran para la izquierda, alfa, beta y teta. Ya está. Bueno, de igual manera nota, quiero que recuerdes pues que si tú tienes en este caso dos rectas paralelas, L1 y L2, vuelvo y repito, son paralelas porque nunca en su prolongación van a intersectarse. Cada vez que veamos un problema con esta forma característica, recordemos que la suma de estos cinco ángulos, alfa, beta, teta, omega y gamma, la suma es de 180 grados. Muy bien muchachos, entonces sin más que decir, pasemos a resolver los problemas de la práctica dirigida. Bien, resolvamos la primera pregunta de la práctica dirigida. Tenemos pues que si X, dice haya X si las rectas L1 y L2 son paralelas. Y bueno, recuerden en este caso que por resolución nos vamos a resolver este caso opuesto por este vértice, aquí también sería 2x más 30. Y bueno, por ángulos conjugados internos, recuerda pues que la suma de dos ángulos que estén, por así decirlo, en la parte interna, pero en la misma parte, ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda, parte superior y parte inferior, eso se le llama pues ángulos conjugados internos. La suma de esos dos ángulos, 2x más 30, la suma con el ángulo x más 15 debe ser igual a 180 grados. De aquí pues el problema se resuelve de manera directa. Tendrías pues en este caso 3x más 30 más 15, 45 igual a 180 grados. 45 grados lo pasas a restar a 180, te quedaría 3x igual pues a 135, sacando tercia, el valor de x sería 45 grados y esa sería la respuesta al primer problema, ya que nos pedía hallar x. Bien, notamos que no están complicados los problemas, súper sencillo nada más. Pasamos a resolver el problema número 2. En el problema número 2, bueno, nos dice calcula x, pero bueno, aquí sabemos que este ángulo es de 90 grados y entonces la suma de estos dos ángulos tiene que ser pues 90 grados. Y ya está. De gráfico tenemos que 2x más 30 más x debe ser igual a 90 grados. 2x más x sería 3x más 30 grados igual a 90 grados. 30 grados pasa a restar a 90, sería 60, y sacando tercia a cada miembro de la igualdad, x sería igual a 20 grados, por lo tanto la alternativa a marcar sería la B de bueno. Bien jóvenes, notamos entonces que los problemas no están complicados. Pasamos al siguiente ejercicio. El problema número 3 nos dice pues de igual manera, si las dos rectas L1 y L2 son paralelas, calcula x. Bueno, resolución. Opuesto por el vértice sabemos que aquí es x, y aquí también de igual manera opuesto por este vértice, este ángulo es 20 grados. Recuerda pues que por propiedad la suma de estos dos ángulos, hablo de x y hablo del 20 grados, es igual al ángulo que se encuentra aquí dentro, en el medio de ellos dos, es decir 50 grados. X por lo tanto sería igual a 30 grados, ya que 20 pasa a restar. Y bueno, la alternativa a marcar sería simple y llanamente la C. Bueno, no están muy complicados los ejercicios, vuelvo y repito,
Entonces cuestión nada más de recordar las propiedades. El problema número 4 es muy similar al número 3 por propiedad para hallar la resolución de este problema, pero ojo, tenemos que saber que estas dos rectas son paralelas. Sabiendo eso, haya alfa más teta. Bueno, opuesto por el vértice, si acá es 3 alfa, opuesto por el vértice, aquí también sería 3 alfa, y acá de igual manera, si acá es 3 teta, opuesto por el vértice sería 3 teta. Por propiedad, la misma que hemos visto hace un momento, sabemos pues en este caso que 3 alfa más 3 teta es igual a 120 grados. Como todos en este caso presentan tercia, ¿no? Factor común 3, puedo simplificar el número 3, ¿no? Me quedaría alfa más teta igual a 40 grados, y eso es justo lo que me pide hallar, alfa más teta, que sería 40 grados, y esa sería la respuesta. La alternativa a marcar sería la A de amistad. Bien, problema número 5. En este caso tenemos, el problema número 5 nos dice calcula teta. Tenemos un gráfico de estas características y vamos a iniciar la resolución. En primer lugar, quiero que notes pues que si esta recta yo puedo realizar un trazo como lo que vas a ver a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Una vez que ya esté el trazo adecuado, aquí ten en cuenta que el ángulo que se forma es de 180 grados, ¿no? Ángulo de media vuelta, llano. Y como yo ya tengo 160, y para que complete 180 grados, esta pequeña partecita, la cual nos está faltando, sería pues 20 grados, ya que 160 más 20 sería 180 grados, ¿no? Hay que tener ello muy pero muy en cuenta, ¿no? A la hora de resolver los ejercicios, los problemas. Bien, ahora, el ángulo que nosotros vamos a tener en este caso aquí, como puedes observar, que se va a formar en este caso, va a ser 70 grados, ya que si recordamos, aquí tenemos un triángulo, la suma de los tres ángulos de un triángulo debe de ser 180 grados. Como acá yo ya tengo 90 grados, ¿no es cierto? 90 más 20 sería 110, más 70 sería 180, por eso es que acá iría 70 grados. Bueno, ahora quiero que notes que estas dos rectas son paralelas. Hablo de esta recta junto con esta, ya que si ustedes observan, los dos ángulos que se encuentran pues en esta parte son 90 grados, y bueno, la suma es de 180 grados. Como acá tú recordarás, acá tiene que ser 110, ya que es ángulo de media vuelta, y como son paralelas, vuelvo y repito, estas dos rectas, aquí en este caso el ángulo también tendría que ser 70 grados, ya que 110 más 70 sería 180 grados. Y bueno, de aquí ya el problema se resuelve solo, ya que aquí tenemos pues un ángulo de media vuelta, 180 grados, como acá ya tengo 90, aquí estos dos ángulos también tienen que sumar 90 grados, es decir, de gráfico tenemos que 70 más teta debe ser igual a 90 grados, y teta sería igual a 20 grados, simplemente 70 pasa a restar 90, y esa sería la respuesta. La alternativa a marcar sería la B de barrio. Entonces, muchachos, notamos pues que los ejercicios no están complicados, ¿no? Simplemente hay que recordar algunas propiedades muy importantes. Y el ejercicio 6, bueno, este ejercicio nos recuerda mucho a una propiedad. Recuerdas que cuando teníamos una figura de esta forma, los ángulos que miran a la derecha, si todos están mirando para la derecha, la suma de esos ángulos tiene que ser pues 180 grados, pero acá nos está faltando este angulito, ¿no? Ya que la fórmula no trabaja con 120, trabaja con este ángulo. ¿Qué he puesto? Bueno, recuerda que todo esto es 180 grados y 120 más 60 es 180, entonces aquí sería 60 grados. Por propiedad, la suma de 60 más 3x más 2x más x debe ser 180 grados. Bueno, sumando las x tendríamos 6x igual a 60 pasa a restar a 180 sería 120, sacando sexta, el valor de x sería 20 grados. Y esa sería la respuesta, y la alternativa a marcar sería la B de barco. Entonces, jóvenes, notamos pues que el problema número 6 también está muy pero muy sencillo. Y bien, resolvamos la última pregunta. Nos dice de gráfico calcula x. Bueno, aquí de este gráfico quiero que observes pues que alfa más
alfa más 40 más beta en primer lugar suman x si te percatas, ¿sí? Y despejando alfa con beta sería igual a x menos 40, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso a tener en cuenta de este gráfico, ¿no? Ya está. Alfa, 40 y beta suman x. Ahora, aparte tenemos otro dato importante, que este es un ángulo llano, ¿no? De media vuelta, y el ángulo de media vuelta es 180 grados. Ahí está. Entonces tendríamos que 2 alfa más 40 más 2 betas, y no, a 2 alfa más 40 más 2 betas sería igual a 180 grados. Aquí, bueno, 40 pasa a restar a 180, sería pues 180 más 40, 140 igual a 2 alfa más 2 beta. Y acá sacamos mitad a todo y nos da con la sorpresa que alfa más beta es igual a 70, pues la mitad de 140 es 70. Acá tendríamos dos ecuaciones, a la primera le llamamos ecuación 1 y a la segunda ecuación 2. Y estas ecuaciones podemos igualarlas, ya que en ambos casos tenemos alfa más beta. En la ecuación 1 alfa más beta es x menos 40 y en la ecuación 2 alfa más beta es igual a 70 grados. Como nos pide x, de esta igualdad podemos ya encontrar y despejar el valor de x, ya que x sería menos 40 pasa a sumar, 70 con 40 sería 110. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la E de éxito. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, esperando que se haya entendido la clase. Conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.